Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Sunset Boy. Te cuidaré, Salim, para que mañana puedas ir a practicar basados en el libro. Al terminar de hablar, la persona alta entró lentamente en la habitación. Su gruesa mano cerró la puerta de inmediato y muy hábilmente se giró para lidiar con la presa frente a él. Salim, aturdido, caminaba hacia atrás hasta chocar y caer sentado en el borde de la cama tamaño king. Deberías tomar una ducha primero. Salina agarró una toalla doblada que estaba sobre la cama en forma de dos cisnes y se le entregó al hombre alto con rapidez. Estaba tan nervioso en este momento que temió ofender a la otra parte, porque desde que nació hasta su edad actual 22 años, él nunca había estado expuesto a esta experiencia como la que sucedería pronto. Me he duchado, pero si te duchas también, me ducharé junto a ti. Las palabras del hombre de 30 años hicieron que la pequeña persona liberara sus delicadas manos que agarraban la toalla con fuerza. Sus hermosos ojos estaban fijos en la persona corpulenta de pie frente a él. Sus hermosos ojos eran intensos y se veía terriblemente bien. ¿Quieres tomar una ducha juntos? Un par de hermosos ojos miraron el rostro del hombre alto, antes de que una pequeña voz escapara de sus delgados labios. Bueno. El hombre del gran cuerpo alto, de 187 de altura, se acercó a Salim, quien voló hasta su pecho en una pose de novio para ser llevado de inmediato al baño. Una vez dentro del baño, la persona más pequeña fue dejada en la encimera del lavabo para lavarse el rostro. Asustado, aunque su corazón estaba asustado, Sally negó con la cabeza antes de levantar sus brazos alrededor del cuello de la otra persona con fuerza, pero sus piernas bloqueaban el torso de la persona alta para que pudiera acercarse. Tomaremos una ducha en la tina. ¿No debería ser bueno estar con Pisón? Nunlin. Los ojos negros miraban profundamente a los hermosos ojos de la persona más joven, mientras sus gruesas manos sujetaban sus redondas caderas. Luego llevó sus labios sobre los hermosos labios de Salin. El sabor de esa pequeña boca era como el sabor de un jugoso caramelo, y cada movimiento en la cavidad bucal le encantaba aún más al pequeño Salin. Suaves burbujas de jabón blancas como el algodón flotaban sobre la superficie del agua cubriendo por completo ambos cuerpos de las personas que se abrazaban entre sí. Estaban sentados abrazados en un jacuzzi de hidromasaje en el baño de un hotel de lujo de 5 estrellas en el centro de la ciudad. Relájate un poco, ¿de acuerdo?, dijo sonriendo mientras usaba su mano para acariciar la suave piel de la otra persona. Sus agudos ojos miraban fijamente el dulce rostro frente a él, que mantenía los ojos cerrados debido a los delicados toques. Todo aquel momento era como si estuviera cuidando a un príncipe de la nobleza. Al principio, no podía creer que la personita en sus brazos nunca hubiera pasado por un hombre antes, hasta que a Salin se le escapó accidentalmente. ¿Puedes ser amable con Lynn? Lynn nunca, escuchando aquella súplica proveniente de ese frágil cuerpo, episodio fervor dentro del cuerpo de Sunrayen se apagó poco a poco. Quería esta personita fuera más feliz que el cielo, y que esta noche jamás la pudiera olvidar, y así la recordara por siempre. ¿Tienes clases mañana?, preguntó Sunrayen abrazándolo. La pequeña personita se sentó acercándose al mayor y se apoyó contra su pecho. Luego una gruesa mano se comenzó a deslizar hacia abajo para frotar su suave abdomen lleno de músculos, evidenciando que era una persona que hacía ejercicios regularmente. No, me voy a practicar mañana. El dulce rostro se levantó al sentir el cálido aliento de la alta nariz de Sunrayen en el hueco de su blanco y delicado cuello blanco para luego sentir la sensación de hormigueo en todo su cuerpo, ya que fuertes dientes mordían todo su hombro. Esto quiere decir que papi podrá amar a Lynn solo unas pocas veces esta noche. De hecho, se burlaba de Salin de esa manera porque pensaba hacer con la pequeña personita solo una o dos veces, ya que temía de que no pudiera levantarse al otro día para hacer sus prácticas.